bienvenidos a una edición especial de su programa Entretiempo. El día de hoy llevaremos hasta su casa historias, relatos y anécdotas de Ultratumba. Y qué mejor con el invitado del día de hoy, con nosotros, el escritor Leonardo Santana. Leo. Muchas gracias. Es un gusto recibirlos aquí en el Panteón de Oriente, la Mansión del Reposo, y estás en lo correcto. Cientos de historias se suscitan aquí, dentro de lo mismo que arraigamos como nuestro acervo cultural. Leo, qué mejor invitado que tú para platicarnos sobre la arquitectura, la historia y un sinfín de cuentos, de mitos, de leyendas, relatos que guardan aquí en el Camposanto mejor conocido como Panteón de Oriente. ¿Podrías platicarnos, para dar un inicio, sobre la arquitectura y la historia que tiene el Panteón de Oriente, por favor? Desde luego. El Panteón de Oriente de Durango se conforma como museo a partir del año 2002, gracias a la postulación de la maestra Pilar Alanís, que en paz descanse, sepultada en este cementerio en el año 2009. Uno de mis ejemplos de arquitectura preferidos lo tenemos a nuestra espalda. La hermosa capilla de arquitectura neogótica que se encuentra detrás de nosotros pertenece a la familia Saravia. Con una arquitectura francesada, destaca un estilo del gótico flamígero, alusión completamente al fuego. El fuego en muchas culturas se considera un transmutador de alma, un transmutador espiritual, y la capilla en toda la investidura te lo demuestra. Sobre el almohadillado tenemos la serie de arcos ojivales que representan una serie de veladoras. Tenemos los campaniles de la fachada que tienes en la frontal que representan los antorchados derretidos. Incluso la textura de la capilla Saravia está llena de un afilado llamado adiamantado que nos hace alusión a esta piedra preciosa que antes de ser un diamante fue un carbón, muchos metros bajo tierra. Se comprime, se purifica y se convierte en diamante. Entonces, esta alegoría nos habla de las capillas ardientes utilizadas en el siglo XIX. Por lo tanto, es lo más idóneo para un panteón romancista del siglo XIX. Bellísima, de verdad. Y ahora que lo comentas, Leo, en base a los casi 165 años que está por cumplir el hoy llamado Panteón de Oriente, ¿podrías contarnos sobre un poco más de su historia? ¿Qué personajes ilustres se guardan aquí con el debido respeto en nuestro Panteón de Oriente? Así es, tenemos muchos personajes destacados, incluso cerca de con nosotros aquí se encuentra el columbario de duranguenses, que era donde albergaron cuerpos como el de José María Patoni o el de Vicente Bocanegra. Actualmente existe la rotonda de duranguenses ilustres, que alberga cuerpos como el de Isauro Benzor, Bruno Martínez, Fania Nitúa e incluso uno de mis favoritos, Tomás Urbina. Tiene cuerpos de destacados personajes duranguenses que hicieron un acuñamiento importante a la sociedad mexicana en general. La verdad es que sí. Y Leo, en base a lo ya comentado, ¿podrías también hablarnos sobre la historia que guarda en torno a estos 165 años, pero haciendo un gran énfasis sobre en que en la antigüedad recién se estaba llevando a cabo los diferentes llamados camposantos? Podremos hacer esa parte en que es el panteón de pobres y el panteón de ricos, como antes se les llamaba a estos campos. Así es, lo que tú mencionas es un importante parteaguas en la historia mexicana de los cementerios, pues Benito Juárez promulgó las leyes de reforma de 1857. 2 años seguidos postula la secularización de cementerios que promueven la separación de la iglesia y el Estado, que antes de Benito Juárez iban completamente de la mano. Antes de los llamados cementerios o panteones generales, se estilaban los camposantos que estaban en los atrios de las iglesias. Como bien señalas, tuvimos en Durango 2 principales camposantos que destacaron por su distinción de clases sociales, como lo fueron el camposanto de Analco, que era para la gente de clase baja y se le llamaba vulgarmente el camposanto de los pobres, y el que se encuentra en Santa Ana, que era el del Carmen, también llamado el camposanto de los ricos, precisamente porque para ejemplificar en las monedas de la época, te costaba 25 centavos un pedazo de tierra en Analco y 25 pesos uno en Santa Ana. Entonces, era un mar de diferencia, era abismal. Eso se termina, se abole con este tipo de prácticas porque se construyen los cementerios. Este proyecto comienza para 1860 y según con los estudios del historiador José Alonso Martínez Barrios, dicen que apertura en 1864. Entonces, a raíz de esto,
Tenemos un hermoso cementerio que debió ser laico porque no era para una clase social o para una religión en especial. Sin embargo, tú y yo nos encontramos en un área delimitada donde vaya que la gente de abolengo y poder económico pagó sus tumbas y monumentos. Entonces, aunque no había un documento que dijera esto es de rico y esto es de pobre, se siguió segregando dentro de este mismo panteón. Y bueno, Leo, ahora un poco más en cuestiones de leyendas que guarda aquí el Panteón de Oriente. ¿Podrías comentarnos sobre una antigua leyenda, la que gustes, sobre este panteón que desde sus inicios ha sido un gran lugar que ostenta mucha historia? Claro que sí. Mira, tú ahorita mencionaste algo muy importante y utilizaste varias palabras para referirte, dijiste mito, leyenda, relato, cuento. Los 4 que mencionaste tienen la particularidad de que ninguno es igual. Un mito no es lo mismo que una leyenda y una leyenda no es lo mismo que un relato y un relato desde luego no es lo mismo que un cuento. Todas tienen una particularidad que las caracteriza tanto en su narrativa oral como escrita. La leyenda, por su parte, que tú la estás acuñando, es muy importante porque la leyenda es el acervo cultural de un pueblo. Viene de la palabra folclore, que se acuña en 1846. Folk en inglés es pueblo, lore es acervo. Entonces, implementan esta modalidad de cómo a través de la narrativa un lugar agarra identidad. La que más me gusta, que yo te puedo platicar de aquí, tiene preferitismo tramposo, porque es la leyenda de Juanito. Yo tengo un lazo muy especial con esta tumba, la de Juan N. Contreras, fallecido el 24 de marzo de 1899. Y es porque la leyenda de Juanito, tu servidor, fue el primer duranguense en acuñarla en un libro de texto. Previamente era algo que iba de voz en voz y no estaba como tal estipulada. Pero cuando empecé a indagar en ella, me topo con la leyenda de esta criatura que al desdén de padre y madre en un matrimonio donde era pues prácticamente indeseado, él recibe insultos, agresiones entre los padres, un ámbito familiar bastante deplorable. Y el pequeño Juanito fallece de una tiricia. Se atiricia, se siente el mal, se deprime y siendo una criatura de 3 años de edad, pues muere. Al morir Juanito, los padres generan un resentimiento social, dejan de ser bien aceptados en Durango, a donde van son tratados con repudio. Ellos buscan redención y creen que con el párroco de Santa Ana la van a encontrar, pero lo que encontraron fue una reprenda por parte del padre que les dijo: ¿qué perdón buscas? Lo que hiciste ya está hecho, el niño está muerto. Eso es parte clave de esta leyenda. El niño está muerto y no lo vas a traer. Lo que debes de hacer, dice el padre, es comenzar a hacer las cosas bien. Este matrimonio, ante tal reprenda, comienzan a cambiar los insultos por cumplidos. Comienzan a cambiar los golpes por caricias y al darse un trato como debe de darse a las parejas, cabe destacar que no había divorcios en esa época, era hasta que la muerte los separe. Entonces el matrimonio empieza a aflorar nuevamente, se dan cuenta que era un tema de mala comunicación, de hartazgo, de tedio, de rutina, y arrepentidos vienen a este panteón a traerle a la tumba del pequeño Juanito garampiñados, valeros, yoyos, chocolates, flores, y luego ya van a Durango la tarde-noche para pasar una tardeada en Dominguito echando un elote, yéndose por la Alameda, tomando un champurrado en el Calvario. Y los duranguenses, al percatarse de esta dinámica, creen que el secreto detrás de la reconciliación fue darle una ofrenda a la tumba del niño. Y empiezan a venir en mansalva, empiezan a dejarle flores, regalitos. Es más, hoy en día le dejan hasta preservativo. Entonces, la gente cree que Juanito es una especie de cupido duranguense, que si tú le ofreces te cumple un milagro de amor. Muy solicitado el pequeño Juanito, ya le tenemos reservada su tumba con una reja que donó el licenciado Barrios, porque la gente no respetaba la escultura. Le amarraban escapularios y todo, pero es lo que genera una leyenda que a la hora de la hora, pues es un folclore, es un acervo. Entonces, esta historia me gusta mucho, esta leyenda, porque te dice que debes de hacer las cosas a tiempo. En un punto va a ser muy tarde. ¿Por qué te vas a esperar a que ese punto sin retorno se presente? Y es como Juanito, a través de su espíritu, ha reconciliado cientos de parejas, promovido tantos embarazos y desde luego encontrar el amor para quienes lo creían perdido. También podrías comentarnos un poco más a detalle sobre la historia que resguardan este templo, que prácticamente es el Panteón de Oriente, por favor. Ya sea, si quieres, gustas del pasado, los orígenes, la historia de Benigno Montoya, que es un parteaguas para nuestro estado, lo que gustes. Muy amable y desde luego. El joven Benigno Montoya se viene con su padre Jesús y su tío Matías muy pequeño aquí a Durango. Él es originario de Trancoso, Zacatecas. Una vez que Matías llega con Benigno pequeñito,
él le empieza a enseñar la escultura de manera empírica. Él no terminó la primaria, sabía las bases prácticamente de la matemática, nada de anatomía, mucho menos de arquitectura. Pero Montoya tenía mucho talento nato. Se va muy pequeño a Mapimí, Durango, con su padre Don Jesús, donde una de las obras más grandes de Jesús Montoya es el templo de Santiago Apóstol en Mapimí, un templo bellísimo. Pero luego ya en su adolescencia, joven adultez, regresa a Durango, trabaja en Analco, San Agustín, la catedral, bueno, deja regada su obra. El templo de Nuestra Señora de los Ángeles prácticamente es de Don Benigno, pero descubrió que su mero mole era el arte funerario. Cuando Montoya emplea sus conocimientos en el arte fúnebre, destaca bastante. Y es donde él tiene este punch, por así decirlo, y sus obras se empiezan a popularizar, hasta inmortalizarse. Benigno fallece el 25 de diciembre, murió una Navidad de 1921. Y en base a las grandes obras que dejó a futuro, que hoy podemos disfrutar realmente, ¿podrías comentarnos algunas que se resguardan aquí en el templo, en Claro el que Campo sí. Santo, por favor? Te voy a mencionar 3 que son clave de Don Montoya. La de Juanito, que ya se las describí, es un angelito hermoso, un serafín muy bien logrado, que me tocó mucho la experiencia de que una chica francesa rompió en llanto cuando lo vio. Una chica que tomó el tour se quebró al verlo porque dijo, y textualmente cito, bueno, lo dijo en inglés, "It's so beautiful", dice, es demasiado hermoso, o sea, se le hizo muy bello y lloró. Tenemos la de la Cucamía, que nos habla de una tragedia de una mujer relacionada con un brigadier, que esa historia se las puedo contar también. Es un copón muy bello con un tronco cortado y unos poemas al piso. Y por último tenemos La Piedad o el Descendimiento, que es donde ya está recibiendo María Cristo. Es un bajo relieve hermoso donde Montoya se consolida como escultor un año antes de morir. Esa la entrega a la familia Castillo en 1928, se muere en el 29. Una verdadera lástima, pero deja un trabajo impecable. Me encuentro en el Panteón de Oriente, imponente recinto que tiene la curiosidad que muchas de estas lápidas, de estas criptas, de estas tumbas, datan de fechas anteriores a su fecha de construcción de 1860. Esto se debe porque cuando queda obsoleto el Panteón de los Ricos, el Panteón de Santana, les parece buena idea traer lápidas, traer cruces, traer tumbas y traer osamentas que en la mayoría de las ocasiones fueron completamente aleatorias, osamentas que no corresponden al nombre que tiene la tumba y que muchas veces no corresponden ni a la misma persona. Pero esto permite que nos regalaran este magnífico recinto en el que, por cierto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Te estaba esperando, Carlos. Permíteme presentar. Yo soy Marco Carrillo y como lo mencionas anteriormente, nos encontramos en un campo santo, precisamente en el Panteón de Oriente. Te hago la atenta bienvenida para que cuentes a nuestra audiencia, a nosotros, tu sinfín de historias, anécdotas y leyendas para poder convivir en conjunto y disfrutar de cada una de las historias que nos puedes contar. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre un enorme placer compartir con la gente nuestro folclore, nuestra cultura, nuestras historias, porque son una parte íntima y viva de nosotros. Sí, paradójicamente, las historias de los muertos, las historias de las cruces, las calaveras y los esqueletos mantienen vivas nuestras tradiciones. El Panteón de Oriente, que se inaugura en 1860, tiene una gran cantidad de historias y que siguen acumulándose. Si me permites esta ocasión, te voy a contar 2 historias. Por favor. Una es clásica, la otra será contemporánea. Es inevitable venir al Panteón de Oriente sin escuchar la leyenda de la apuesta. La leyenda de la apuesta que nos coloca en un momento histórico clave porque eran finales del siglo XIX.
porque en este momento frente a Catedral existieron dos edificios. Uno era el Palacio Municipal, el otro era el Hotel Richelieu, pero frente a Catedral, en la planta baja, tenía la cantina francesa. Este era el lugar de reunión más popular, sobre todo para los que hoy llamaríamos ninis o juniors, o para esta clase privilegiada, que en ese momento eran herederos de los hidalgos y todos unos bohemios. En este momento nos situamos en una mesa donde hay 5 jóvenes. Los 5 jóvenes tenían cada uno diferentes características. Por ejemplo, Manuel, él no era un nini como tal, él era de padres ganaderos, se dedicaba al trabajo del campo, pero precisamente este rubro le hacía ganar una enorme cantidad de dinero. El otro, también muy trabajador, era Raimundo, pero él tenía la característica que era una persona, por así llamarlo, un vival. Era una persona muy hábil para hacer negocios, aunque no todas las veces era honesto. El que sigue era Javier. Javier sí era este niño protegido, este joven de una familia acaudalada que entre sus sueños de ser escritor y poeta no era muy productivo. Estaba también Gabriel, que él sí era un obrero, pero su familia, que era de añejo abolengo, en ese momento ya muy dañada financieramente, pero ellos podían tener estas amistades, diríamos hoy, fifís. El último es Luis. Luis también era el arquetipo perfecto de este joven potencial heredero de la fortuna familiar, una persona que desde su nacimiento fue notablemente afortunada. Esta era su principal característica, tenía esta suerte asombrosa. Y en esa mesa se acuerda una apuesta, justamente para el Día de Muertos. Y dicen, ¿sabes qué? Para probar nuestra hombría, irrumpamos en el camposanto. Y la manera que vamos a saber que cada uno lo atraviesa de extremo a extremo es que el primero en turno clavará una estaca en el muro norte, lo que hoy es la avenida Everardo Gamis. El segundo entonces tendrá que retirar la estaca y la operación se repetirá las veces que sean necesarias. Sin embargo, el más centrado, Gabriel, les dice, yo sí tengo que trabajar, yo no puedo, y con mucho gusto voy a ser el tesorero, el albacea de esta apuesta, porque apuestan una cantidad fuerte de dinero, una cantidad fuerte y en oro. Entonces, ya solo quedan 4 contendientes de esta macabra apuesta. Los 4 echan a la suerte los turnos y, como siempre, al afortunado de Luis le toca el turno más tranquilo, el último. Él verá cómo parte el primero, él verá cómo regresan sus compañeros, y cuando se cerciore que no pasa absolutamente nada, él podrá completar la apuesta. Es la posición más ventajosa, como siempre, con gran suerte. Así pues que se trasladan todos en sus carruajes hasta la puerta del Panteón de Oriente. Y en ese momento regresan los carruajes y simplemente su amigo Gabriel toma la cantidad de dinero en oro en sus manos, da fe que se quedan solos, alumbrados con antorchas y con una tea expresa para el que vaya a irrumpir, y él regresa. Y ahora estos 4 jóvenes solos en medio de la noche, afuera del panteón, como lo marca el canon, el primero en turno es Manuel. Trabajo de campo, alto, fuerte, muy valiente, muy osado. Su vida, a pesar de que estuvo llena de privilegios, también tuvo dificultades y también ha curtido un carácter muy fuerte. Sin titubeos, salta la barda. Entre la reja le dan el martillo, la estaca y la tea para alumbrarse. Y con paso firme, seguro, rápido, se pierde entre la oscuridad, se pierde entre las tumbas. Incluso la débil luz de la tea deja de ser perceptible. Todos se quedan nerviosos, esperando.
Y después de unos instantes, de largos, incontables minutos, ven la tenue luz de la tea. Y sale Manuel tan tranquilo como entró, con la única diferencia que entre sus manos ya no estaba la estaca. La había clavado y seguramente por su constitución física debió de haberla clavado bastante bien y bastante hondo. Entrega los objetos entre la reja, brinca la barda y el turno ahora es de Raimundo. Se amedrenta un poco al ver su amigo tan valiente. Él trata de emular esta seguridad. Quisiera preguntarle qué fue lo que vio, si hubo en aquel momento una mano espectral que saliera de una cripta, siluetas, voces, pero por no parecer un cobarde, decide entrar. Toma los objetos y empieza a caminar exactamente por la misma ruta que su antecesor. Pero él es un vival. Él, en cuanto sabe que ya no lo pueden ver, en vez de seguir su camino en línea recta, corta por este lugar precisamente en donde estamos. Salta el muro y atraviesa todo el panteón por la parte de afuera hasta que llega al muro norte, en donde vuelve a ingresar. Alumbra con la tea, localiza la estaca y es verdad, sufre un poco para sacarla de ahí. Lo logra y repite la operación. Brinca hacia la parte de afuera del panteón, lo rodea por fuera y cuando sabe que puede ser visto, entra de nuevo al panteón, se enfila a la puerta principal y todos creyeron que completó el recorrido. Dicen que el que se excusa se acusa y precisamente es lo que hace Raimundo. Para evitar demasiadas preguntas incómodas, él mismo empieza a decir, escuchó rezos, vio sombras, incluso le llamaron por su nombre. Esto para legitimar su recorrido, para que no cupiera dudas que él no lo haya completado tal cual estaba marcado. Pero este tiene un efecto secundario. El siguiente es Javier. Javier es un chico tímido, es un chico romántico, es un chico con un carácter débil. Es un chico que la mayor parte del tiempo la pasaba en su casa y pocas veces salía con sus amigos. Esto contribuye a ponerlo muy nervioso. Toma los instrumentos, toma la tea, empieza a caminar entre las tumbas y empieza a tener un verdadero pánico. Empieza a ver siluetas entre las sombras, empieza a escuchar murmullos como si estuvieran rezando o cantando un himno eterno. Teme que alguna mano espectral salga y lo tome por la profanación que está haciendo. Entre el miedo y la culpa, para él sí es tortuoso el camino hasta llegar al muro norte. Y cuando llegó, rápidamente clava con el martillo la estaca y cuando se da la vuelta, una mano espectral lo detiene. No puede creer lo que está pasando. Verdaderamente está sufriendo la justicia de los muertos. Está sufriendo el castigo a su profanación. Ya no podrá huir. Mientras tanto, el resto de sus amigos afuera estaban muy preocupados por él. Había pasado ya mucho más tiempo de lo que había tardado Raimundo y de lo que había tardado Manuel. Acordaron entre todos por consenso que la persona indicada para que fuera hasta él era el último en el turno. ¿Sí? Ahora Luis, que siempre le sonrió la buena fortuna, ahora le daba un revés brutal. Su posición como último en la apuesta ahora lo ponía en la posición más comprometida. Tenía que entrar a buscar a su compañero que ya no había regresado. A pesar de esto, irrumpe al camposanto, se alumbra con una antorcha y se pierde en la oscuridad. Y tampoco regresó. Agónicas son las horas hasta que empieza a clarear. Llegan los carruajes, llega su amigo Gabriel
y en la parte de afuera solamente está Raimundo y Manuel. ¿Qué sucedió? Acuerdan entrar entre todos, justo al amanecer, entran al Camposanto y sí, muy cerca del muro norte pueden ver la escena dantesca. Ahí están sus dos amigos muertos. El primero, sin darse cuenta, con la estaca clavó su capa y lo que él juzgó como una mano espectral era simplemente la capa clavada en el piso por la estaca que él mismo colocó. Pero entre sus movimientos desesperados empezó a asfixiarse y estos movimientos convulsos entre la asfixia y el pánico murió. Y la otra persona, su amigo, el último de la apuesta, al ver a su amigo en esas condiciones, con estos ojos saltones, con la lengua muy salida, con el rictus de dolor, de agonía, de terror, le dio un infarto y también murió. Así terminó aquella triste apuesta, con la muerte de 2 de los 4 que osaron irrumpir en el Camposanto. Es una leyenda clásica de las 5 más famosas de Durango que teníamos que contar esta noche. Carlos, nos platicaste la historia de la apuesta. Así es. Pero tú y yo tenemos un trato. Quedamos en 2. Es correcto. Y La última... antes, discúlpame. Sí, dime. Y antes de equivocarnos hablando de apuestas y tratos, hay que cumplir cabalmente. Exactamente. Por favor, platícanos la historia contemporánea. Cumplir a cabalidad, me parece perfecto, es un honor, es un placer. Entre estas tumbas, en este momento, en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, en donde somos testigos de la tecnología, en donde podemos disponer de todo, en donde la comunicación ya no es un problema, aquí hay una leyenda naciente. Es desde finales de la década de los 80, en particular durante los años 90 del pasado siglo XX, que se gesta esto. Esta leyenda que ha tomado fuerza, paradójicamente, en vez de desmitificarse, toma fuerza en el siglo XXI, de la gran sierpe que habita en el panteón. Muchos son los avistamientos, muchos son los que dicen que entre las tumbas y los pasillos, particularmente en la noche, pueden ver una enorme serpiente que tiene varios metros de longitud y que esta serpiente para algunos mide 3 o 4 metros, lo cual lo colocaría en un máximo superior de un crótalo, de una serpiente cascabel, y en una medida estándar de un boido, de un pitón o de una boa. Pero hay quien dice que mide 8 o 9 metros, lo cual sería de la marca de las serpientes más grandes del mundo. La historia es que muchos han visto esta enorme sierpe. La sierpe es esta especie de serpiente que es tan vieja que sus escamas se han alargado hasta formar una especie de plumas o protoplumas. Además, si viven el suficiente tiempo, pueden desarrollar unas patas como de gallina. Esta sierpe es del folclore, particularmente de Durango, de Novo Vizcaíno, y es muy poco explotado en este momento. Hay personas que han venido a tomar videos a ver si aparece esta sierpe reptando entre las tumbas. Tiene una historia macabra. ¿De qué se alimenta una serpiente gigantesca en un lugar donde no hay transeúntes, donde no hay movimiento, donde son pocos los animales que habitan naturalmente? Muchos dicen que esta serpiente aguarda, agazapada, en su madriguera profunda, y estos túneles la conectan a muchos lugares y la ponen en acceso directo a cadáveres frescos con los cuales se alimenta. No solamente es una serpiente come hombres, es una serpiente necrófaga. Esta historia está viva, permanece. Ojalá que tu auditorio
se anime a venir a explorar, a tomar un video y quizá pueda ver a la gran sierpe que habita aquí. Bueno, Carlos, como cabalmente cumplimos con el trato, te agradezco enormemente tus anécdotas y tus experiencias. Simplemente, gracias. Como cumplí con el trato, yo me voy antes que me tenga que quedar aquí. Placer. A nombre de Entretiempo, un agradecimiento especial a TV UGET, el equipo de producción, el equipo de la administración del Panteón de Oriente, su amigo y servidor, Marco Carrillo. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros, damas y caballeros. Nos encontramos en el Panteón de Oriente, del cual quisiera dar un agradecimiento en particular al equipo de producción de TV UGET y a el Panteón de Oriente, a su administración, por permitirnos llevar a cabo este programa hasta su casa. Entretiempo se los agradece. Y bueno, ahora tenemos un nuevo invitado que estará con nosotros, Aram Herrera. Aram, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo ¿Cómo te trata el panteón? muy frío en lo particular. Aram, agradecerte tu invitación, que aceptaras estar aquí en Entretiempo con nosotros, tu servidor Marco Carrillo, con nuestro canal TV UGET. Primeramente quisiera que hicieras una presentación de ti, por favor. Excelente. Pues bien, mira, yo llegué hace apenas, iniciando el año a este recinto. Ya había estado hace 5 años antes de la actual administración que está ahorita de Alonso Barrios. Habíamos trabajado precisamente en el área del museo, nos incorporamos ahora otra vez en enero y ha sido un lugar que sumamente apasionante. Incluso yo estoy aquí de 3 a 9 de la noche, a veces hasta las 10, y la tranquilidad que te da un panteón, precisamente este panteón, este camposanto, es muy diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque este panteón alberga cientos de historias duranguenses. Yo creo que casi todos los duranguenses tenemos algún familiar que descansa aquí en este panteón. Entonces alberga no solo nuestra familia, sino alberga una tradición y una enorme cultura a través de los años, y nos habla de la ciudad de Durango. Y si quieres conocer una ciudad, ve a los panteones como tal para conocerla. Alberga un montón de historia y alberga también un montón de arquitectura y monumentos artísticos y funerarios. Aram, como lo comentas, no solo para nosotros, sino para nuestra querida audiencia, ¿podrías platicarnos un poco de lo que representa, tú que trabajas aquí día a día y noche también, sobre la festividad, la conmemoración del Día de Muertos, el cómo se vive esta tradición mexicana aquí en el Panteón de Oriente? Fíjate que la tradición de Día de Muertos como tal, hay que irnos desde las raíces de lo que es el origen prehispánico, de la llegada de los españoles, y cuando surge ese sincretismo de que se mezclan las culturas, y en 2008 la UNESCO declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad estas tradiciones. Y pues ya te imaginarás, en un panteón vivirlas como tal es una experiencia sumamente distinta, porque es el único día en que podemos convivir directamente con nuestros muertos y poderlos recordar. Hay una leyenda maya que dice que las personas mueren cuando se les olvida. Yo digo también que las personas mueren cuando muere la última persona que los conoció. ¿Por qué? Porque aquí alberga un montón de lápidas que incluso muchas de ellas, ya en su mayoría del Panteón Viejo, ya ni siquiera tienen familiares. Muchos de los familiares ya murieron, otros emigraron a Estados Unidos, se fueron de la ciudad, y hay muchas tumbas también olvidadas que incluso el Día de Muertos no falta quien le ponga una flor, una veladora, alguien que lo recuerde y también se sientan parte de esa tradición. Y pues qué mejor que en un camposanto, ¿no? Es una tradición enorme, una alegría también el volver a encontrarnos con nuestros difuntos y poder tener otra vez esa unión de familia y pasar una única noche en el panteón junto con ellos. Una bonita tradición prehispánica, así como lo comentas, mi querido Aram, pero también alberga un sinfín de historias no tan bonitas, sino particulares, por decirlo de alguna forma. Tú que eres un experto, que conoces del tema sobre la brujería, la santería,
y un sinfín de variantes que existen realmente. ¿Podrías platicarnos un poco de detalles sobre esas particularidades? Fíjate que qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué? Porque además de panteón y de visitar a nuestros difuntos, está esa otra contraparte, ¿no? Del tema de la brujería. Cuando hay luna llena es cuando más se llena aquí de brujería. Y yo creo una cosa, yo digo que la magia como tal existe. El problema es el uso que le damos a las personas y le damos ese uso a la magia. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos daña es el ego de las personas. Porque yo creo que la magia como tal existe en todos los ámbitos. El problema es que uno le da ese uso para bien o para mal. Aquí encontramos un montón de trabajos. Hemos encontrado incluso chivos muertos completos, degollados de la cabeza, gatos desmembrados, gallinas al por mayor. Incluso aquí yo digo que dentro de tanta muerte hay un montón de vida. Aquí hay un montón de animalitos que viven dentro del panteón y también se alimentan de todo ese tipo de trabajos de brujería. Pareciera tema de chiste, pero créeme que a mí me ha tocado ver halcones, águilas, que se están alimentando de gallos muertos. Incluso tenemos aquí algunos perritos que son los que resguardan el panteón y ellos también empiezan ya con carroñeros porque de repente llegan y huelen horrible. ¿Por qué? Porque van y se revuelcan con los trabajos de brujería y todo. Y es un día a día, créeme que aquí hacemos rondines constantes y diario nos encontramos diversos tipos de trabajos de brujería, de santería. Está muy de moda lo que es la magia de legua, de santería cubana. Incluso ha venido gente queriendo comprar huesos humanos para hacer trabajos de brujería. En una ocasión llegó una señora, llegó muy preocupada, dice, oye, me hicieron un trabajo y me dicen que me voy a morir en poco tiempo. Necesito que me consigan un hueso de un ser humano. Le digo, ¿sabe qué, señora? En ese momento no se puede porque imagínate, desde tu parte, que tú tengas un familiar aquí y vengan a hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de ritual en tu tumba, pues yo creo que es un camposanto y como tal debemos de respetarlo y debemos saber dónde estamos parados porque nosotros, ahorita donde estamos aquí, nosotros somos ajenos al lugar. Realmente ahorita nosotros estamos de invitados, los que descansan aquí son los que yacen en este panteón y pues uno nada más viene externo, pero ellos que están en el día a día, que ya descansan aquí, pues yo creo que para nosotros y para las familias que te dejen en tipos de trabajos como eso, pues es una falta de respeto. Y es lo que yo le comentaba a la señora, le dije, ¿sabe qué? No podemos hacer eso porque sería una falta de respeto a nuestros difuntos. E imagina a las personas que vienen a sepultar y que sepan que en algún lugar, en algún panteón hacen eso, pues también pierde credibilidad. Además de que es un panteón, desde 1864 a la fecha se estima que hay más de 600,000 personas sepultadas en este panteón y contando, porque día a día se siguen sepultando. Hoy se sepultaron 4, ayer 5, hay veces que se sepultan hasta 10, 15 personas en un solo día y lógicamente caminamos entre la energía de todos ellos. Entonces por eso debemos de guardar respeto y saber el lugar en el que estamos ingresando. Aram, tú que prácticamente tu vida, con el debido respeto, la haces aquí en el panteón, vives prácticamente aquí dando rondines, guías, incluso, por decirlo de una forma, turístico, con el debido respeto. Sí. ¿Cómo vives, ahora que mencionaste esa palabra muy especial, la energía? Okay. Esa energía que para muchos puede ser frívola, tenebrosa, en particular esa parte, ¿cómo la vives tú en el día a día para que lo puedas comentar con nuestro audiencia? Mira, hay ocasiones, mucha gente me ha preguntado, oye, y andando allá en la noche solo, ¿no te da miedo que se te parezca algo? Digo yo, ¿sabes qué? Me daría más miedo toparme un vivo. ¿Por qué? Porque esa gente es la que se mete a hacer un montón de trabajos, los que ya te comentaba. En una ocasión, justo a espaldas donde estamos ahorita, mi compañero Leonardo estaba dando recorrido y a mí se me ocurrió ingresar a este lado. A lo lejos vi movimiento. Me acerqué con la lámpara y cuando al uso estaba una persona desenterrando. Traía un cincel, traía un martillo y luego traía un fierro como con un gancho para levantar las lápidas. Y es gente que se mete a robar incluso huesos, a robar cristos de las lápidas, todo eso. Y realmente, como te decía ahorita, estamos en un camposanto y el que es ajeno a uno, cuando yo llego aquí trato siempre de mostrar respeto en lo que hago y créeme que los muertos son muy nobles. ¿Por qué? ¿Por qué nobles? Porque aquí, si tú te fijas, ahorita en este tiempo que hemos estado aquí platicando, la tranquilidad que se vive aquí es muy diferente a cuando sales. Sí. Incluso al momento de tú cruzar la puerta,
se siente ese cambio de mood y la tranquilidad que te da un panteón no te la da ningún otro lugar. Realmente, mientras tú vengas con el debido respeto, sin afán de dañar a terceros o dañar a los que ya descansan aquí, yo creo que no tendrías por qué llevarte algo malo. ¿Por qué? Porque las personas que yacen aquí únicamente están en descanso. Me ha tocado a mí exhumar y sepultar también gente, y el reflejo que da la cara de tranquilidad te hace también cambiar la perspectiva de la muerte como tal. ¿Por qué? Porque ya no es la culminación de la vida, sino que aquí hay personas que tienen más tiempo de muertas que lo que duraron de vida. Entonces, la vida a comparación de la muerte resulta ser tan efímera y nos preocupamos más porque hay más allá de la muerte, y no nos preocupamos por lo que de verdad importa, que es lo que estamos ahorita, en el hoy, en el momento, es lo que de verdad importa. Ya cuando tú te mueres, créeme que al momento de exhumar únicamente sale el esqueleto, y al momento de entrar en contacto con la tierra se pulverizan. Yo creo que por eso dicen que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Aram, una pregunta personal, con el debido respeto. ¿Qué te hizo obtener el gusto de estar en el panteón, el misticismo, el ocultismo, todo lo que embarga estar prácticamente en estas paredes que resguardan a muchos de familiares, amigos, populares personajes históricos, para poder estar aquí en el día a día, que es tu trabajo, pero también se puede convertir en una vida? Sí, fíjate que antes de yo estar aquí, como te mencionaba, ya había estado, fue un lapso muy efímero realmente de tiempo. Desde antes que estuve me encantó el lugar, porque alberga la historia de Durango a través de los tiempos, y yo creo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ello hay que saber de dónde venimos, nuestras raíces, quiénes somos, a dónde vamos y dónde queremos llegar. Y pues qué mejor que un panteón, ¿no?, que te habla desde los inicios de la ciudad hasta actualmente, porque es un panteón que sigue en funcionamiento y día a día alberga cientos y miles de duranguenses. Entonces, el trabajar aquí, créeme que es muy, muy grato por la tranquilidad que te da un lugar como este, por las anécdotas que te deja, y también porque cuando viene la gente a recorridos, créeme que se llevan una impresión diferente de Durango. Y pues es lo que te comentaba ahorita, si quieres conocer una ciudad, ve al panteón y ahí es donde alberga toda esa historia. Entonces, el estar aquí, créeme que para mí es un privilegio, y porque los muertitos son muy, muy nobles. Hay ocasiones que yo digo que me cuidan también, porque me han pasado algunos sucesos en los que dices, es que hay algo que me acompaña. Entonces, siempre te sientes protegido, pero también hay momentos en que andando en la oscuridad te sientes observado. Entonces, por lo mismo que te digo, el respeto y el decir, yo aquí soy ajeno y ya llegará el momento en que me toque descansar, ojalá y sea aquí. Pues bueno, mi querido Aram, con el debido respeto hemos llegado al final de este programa, de esta emisión. Agradecerte enormemente tu participación. Un gusto, y esperemos nos visiten en diferentes ocasiones. Tenemos los recorridos 7, 8 de la noche. Los esperamos, son recorridos gratuitos, y el viernes y sábado a las 9 de la noche los invitamos al recorrido de leyendas con el escritor Leonardo Santana, y estamos para servirles. Muchas gracias por su atención, ¿sale? Es un gusto. Muchas gracias, amigos.